Muy buenos días, le damos la bienvenida y agradecemos su tiempo y participación. Estamos empezando un nuevo periodo escolar y con esto la urgencia de tener todas las computadoras listas lo antes posible. En este webinar vamos a mostrarles las principales herramientas que están utilizando nuestros usuarios para la preparación de sus equipos al inicio de cada periodo escolar. Mi nombre es Eduardo Rubio, soy consultor de soluciones en Pharonix y me acompaña Jorge Oqueda, especialista de productos. Nosotros estamos ubicados en las oficinas principales de Pharonix, acá en Vancouver, Canadá, donde tenemos el placer de poder atender a todos nuestros usuarios y socios autorizados de Pharonix en América Latina y el Caribe. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola Eduardo, muy bien, gracias. Bueno, el webinar del mes pasado hablamos sobre imagen, ¿cierto? Hablamos de lo fácil que es desplegar el sistema operativo con la configuración, controladores y aplicaciones. Todo esto desde una sola consola en la nube, ¿cierto? Y de manera desatendida. Hoy vamos a hablar de estas y otras herramientas que utilizan nuestros usuarios para automatizar las tareas de implementación y mantenimiento de sus computadoras. Si ya eres suscriptor de Pharonix Cloud Ultimate y Deploy, pon atención porque estas herramientas ya están disponibles y solo necesitas configurarlas para comenzar a utilizarlas. Si aún no tienes la versión Ultimate o Deploy, este es el momento de iniciar una prueba de concepto durante 30 días y aprovechar estas herramientas para dejar tus computadoras a punto para el siguiente periodo escolar. Algunos retos que enfrentan nuestros usuarios antes de adquirir Pharonix Cloud son, por ejemplo, tienen que hacer todo de manera manual. Si tienen algún sistema de gestión de endpoints como WSUS o System Center, estos suelen ser más complejos de configurar y de administrar. A veces no tienen acceso a ciertas computadoras o las funciones específicas que necesitan. Con Pharonix Cloud, cada computador con su agente cloud instalado puede ser administrado desde la nube y sin necesidad de una infraestructura local. Le voy a pedir a Jorge que nos presente cuáles son estas herramientas de las que estamos hablando. Jorge, por favor. Bueno, acá hay algunas de las herramientas, no son todas las que están en la consola, pero vamos a mencionar las más importantes o útiles. Primero, Imagine. Con Imagine tenemos la facilidad de realizar una configuración y un despliegue de los sistemas operativos. ¿Cómo utilizamos esto? A través de un enfoque en capas, que es prácticamente un esquema donde ustedes, como una forma de Lego, van agregando cada elemento a este paquete de implementación. Entonces tenemos el sistema operativo, tenemos los drivers, dependiendo del hardware de sus computadoras, tenemos la configuración de la instalación. La configuración de la instalación es lo que nos permite automatizar este proceso, porque podemos poner cuál es la información que vamos a poner en la máquina, podemos indicar la configuración regional, el idioma, los usuarios que van a quedar localmente en la máquina, la configuración del disco, podemos formatear o agregar particiones e incluso podemos poner información para que los computadores se agreguen al dominio del Active Directory automáticamente. Eso es todo lo que es la configuración de la instalación. Y además tenemos el conjunto de aplicaciones predefinidas. Es decir, ustedes pueden tener un conjunto de aplicaciones que quieren que se instalen junto con el sistema operativo y de esa manera podemos hacer esta tarea mucho más eficiente y fácil. ¿Cómo se hace el despliegue de estas imágenes? Tenemos varias maneras. Una es a través de una red local. En cada equipo podemos tener instalado el agente cloud y desde la consola en la nube podemos seleccionar cuál es el paquete de implementación que queremos desplegar. Como veíamos anteriormente, el paquete de implementación va a incluir el sistema operativo, los controladores, la configuración regional, las aplicaciones. Desde la consola podemos seleccionar los equipos y los desplegamos a través de esto, que es un servidor de imágenes. Otra manera que podemos también desplegar a través de la red local es si estos computadores no tienen instalado el agente cloud, lo que podemos hacer, incluso si no tienen instalado el sistema operativo, lo que podemos hacer es habilitar el buteo a través de la red, o llamado PXE booting, y de esa forma los computadores al encenderse van a buscar en la red este servidor de imágenes y van a desplegar e instalar, van a descargar e instalar la imagen o el paquete de implementación que hayamos configurado desde la consola.
Otra manera de desplegar estas imágenes es a través de el USB. Lo que podemos hacer es tomar este paquete de implementación, exportarlo a una memoria USB y con esta memoria la podemos instalar en los equipos de la forma usual. Una tercera manera de hacer el despliegue de estas imágenes, y que fue algo que se agregó recientemente a nuestro producto, es la imagen desde la nube. Lo que podemos hacer acá es tomar este paquete de implementación que ya tenemos listo y subirlo a la nube, a algún proveedor de la nube. Puede ser Amazon Web Service, GitHub, OneDrive, etc. Tomamos este paquete, lo subimos a algún repositorio en la nube y desde la consola podemos seleccionar los equipos que queremos desplegar esta imagen y desde la nube instalamos esta imagen. La ventaja es que no necesitan estar en la red local, los equipos pueden estar en cualquier parte, solamente necesitan tener el agente cloud instalado. Acá vamos a ver un video de cómo se hace esto. Acá estamos seleccionando un equipo desde la consola, le decimos instalar imagen en el equipo y acá tenemos los paquetes de implementación. En estos paquetes de implementación incluyen cuál es el sistema operativo, cuál es el servidor de imágenes, cuáles son los usuarios, administradores que vamos a dejar, e incluso las aplicaciones que vamos a instalar. Le damos a aceptar y desde la consola podemos ver cómo se empieza a instalar esta imagen en el equipo o en un conjunto de equipos. Podemos seleccionar bloques de equipo, por ejemplo, 5 equipos a la vez, y esto empieza a instalar en forma como un batch, en forma secuencial. Acá estamos viendo cómo podemos ir monitoreando este proceso. En este caso voy a aumentar la velocidad para hacer este proceso un poco más rápido. Esto va a depender del entorno que tengan ustedes, pero la última instalación de imágenes que hice me tomó alrededor de 15 minutos instalar. Entonces acá vemos cómo en la computadora donde estamos instalando, qué es lo que está apareciendo. Esta instalación es una instalación desatendida, no necesitan estar frente a la computadora para realizar esta instalación. Solamente desde la nube seleccionamos la computadora y esto se empieza a instalar. Acá podemos ver que en la computadora final empieza ya a aparecer el sistema operativo con las aplicaciones que indicamos. Mientras vemos cómo esto se está instalando, me gustaría recordarle a nuestros participantes que si tienen alguna pregunta, por favor utilicen la herramienta de preguntas y respuestas que están en la barra de Zoom, que nos hagan llegar sus preguntas y con gusto los vamos a responder. Acá podemos ver cómo se instalaron algunas aplicaciones que habíamos previamente configurado, en este caso el Notepad, y también instalamos o agregamos un usuario, en este caso el usuario Jorge. Entonces acá vemos cómo se hizo una instalación de forma desatendida. Otra de las herramientas que tenemos en la consola y le ayuda a los administradores es la instalación de aplicaciones. Esto es una gran ayuda porque nos permite ahorrar tiempo, nos hace más eficiente nuestra labor, podemos seleccionar aplicaciones y en forma centralizada desde la consola podemos mandar a instalar estas aplicaciones en las computadoras. Voy a mostrar cómo se ve esto en la misma consola. Acá estamos en la consola de Fabric Cloud y estamos en la pantalla de aplicaciones. Entonces acá podemos buscar, por ejemplo, una aplicación, en este caso, esta aplicación Notepad me gusta mucho porque es muy sencilla, es rápida, es eficiente. Los que vienen del mundo del desarrollo de software probablemente la conocen. Acá estoy seleccionando la aplicación para todos los computadores que tengo visibles acá y le dije que desinstalara la aplicación y el comando automáticamente, prácticamente en tiempo real, ya desinstaló la aplicación. Ahora de igual manera selecciono la aplicación y le digo instalar en todos los equipos y esto lo hace en todos los equipos. Descarga el software desde la página del fabricante y luego que lo descarga lo empieza a instalar, ahí lo está instalando y cuando termina de instalar, como podemos ver, deja la versión que quedó instalada. Acá podemos buscar algún software que necesitemos instalar o actualizar. Tenemos una lista ya preconfigurada de casi 100 software que están disponibles, las aplicaciones más comunes, pero también podemos agregar aplicaciones personalizadas, como vemos acá. Tenemos Adobe, tenemos por ejemplo MySQL, Visual Studio, el Office 365. Esas son aplicaciones que podemos agregar y las aplicaciones que ya vienen preconfiguradas también aparecen en esta lista. Exploradores web, mensajería, documentos, imágenes, utilidades, herramientas, compresión, etc.
Entonces, simplemente podemos buscar alguna aplicación acá y la aplicación la podemos seleccionar para instalar o actualizar. Eso es con respecto a las aplicaciones. Estas aplicaciones, como veíamos, la podemos instalar en uno o en varios equipos. Otra de las herramientas que tenemos desde esta consola que nos ayuda como administradores es la automatización de tareas. Así como veíamos que teníamos estas aplicaciones, también podemos tener scripts. Y dentro de los scripts, voy a mostrar acá la consola, tenemos varios scripts que nos pueden ayudar. Por ejemplo, desde acá, desde esta pantalla, podemos crear nuestros scripts y estos scripts son útiles para automatizar tareas, como por ejemplo, hacer un backup en los archivos de las computadoras, cambiarle quizá el nombre a una máquina, instalar algún certificado digital, crear un usuario, por ejemplo, localmente en la máquina, agregar una impresora, o hacer alguna instalación, por ejemplo, o desinstalación de un parche específico de Windows Update. Ustedes pueden pasarle parámetros a estos scripts, como vemos acá. En este caso, estoy pasándole el número o el código del parche de Windows Update. Y ustedes pueden agregar sus propios scripts desde esta consola. Otra de las funciones que tenemos en esta consola es Windows Update. Lo que podemos hacer es definir cuáles son las categorías de actualizaciones de parches que queremos instalar en los equipos. Podemos definir un periodo en donde estas actualizaciones se van a instalar. Esto es importante porque a veces en el peor instante que nos aparece en la pantalla de Windows instalando actualizaciones, no apague el equipo y cosas así. No sé si alguna vez les ha pasado. Para evitar eso, lo que podemos hacer es crear un periodo de mantenimiento en donde en ese periodo, con cierta frecuencia, una vez a la semana o con otra frecuencia, podemos indicar que las actualizaciones se van a instalar. Acá vamos a ver la consola de las actualizaciones de Windows. En esta consola podemos ver el estado de los equipos. En este caso, por ejemplo, muy vulnerable o vulnerable. Acá tenemos algunos equipos que están actualizados. Hoy día, justamente en la mañana, seleccioné un equipo y le dije instalar los parches que faltan y me mostró que ese equipo ya está actualizado. Acá nos está mostrando el estado de las búsquedas de parches. Acá este gráfico nos muestra cuáles son las categorías de parche que faltan por instalar. Y bueno, hay otros gráficos adicionales. Y acá podemos ver la lista de los equipos que tenemos, que estamos administrando, y cuál es el estado de esos equipos. Por ejemplo, muy vulnerable o vulnerable. ¿Qué significa si un equipo está muy vulnerable? Significa que el equipo tiene 2 o más parches críticos o de seguridad que no se han instalado, o que la última búsqueda de parches fue hace más de una semana. Jorge, y una consulta, ¿nosotros podríamos accesar a esa computadora desde ahí para poder realizar el update? Claro, acá, por ejemplo, tenemos la lista de los equipos, y en este caso voy a seleccionar este. Podemos seleccionar cualquier equipo y nos muestra la información de ese equipo. Acá estamos viendo Demo Latam Win 1, es una de las máquinas que tenemos en nuestro ambiente de prueba de demos, y me dice en qué grupo de computadoras está, qué sistema operativo tiene, cuándo fue la última búsqueda de parches, el 22, o sea, hoy día, y me muestra en la parte inferior, me muestra todos los parches que tiene ese equipo o que le falta por instalar. Entonces acá podemos ver cuándo el parche fue liberado por Microsoft, cuándo el parche fue instalado en la computadora y su estado. Y podemos filtrar y mostrar, por ejemplo, acá nos muestra, por ejemplo, este parche fue el último estos 4 parches se instalaron hoy día, hace una hora atrás. Si hacemos clic sobre el nombre de uno de estos parches, también podemos ver detalles del parche. El parche nos muestra en qué equipos está instalado. Acá puedo seleccionar todos los parches. Acá estaba filtrando por algún parche en específico. Y puedo buscar, por ejemplo, ese parche y ver en qué computadoras está instalado, en cuáles no. Y puedo seleccionar también desde este icono de Windows, puedo ver detalles más específicos del parche directamente de la página de Microsoft, de la página de Windows Update, y nos muestra información técnica de ese parche. Así que podemos tener una visión bastante completa de cómo está el estado de vulnerabilidad de nuestros equipos. Podemos saber cuáles son los equipos que se le han instalado parches, cuáles son los equipos que faltan, y como preguntaba recién Eduardo, desde acá podemos, por ejemplo, seleccionar, voy a irme a la pantalla de equipos,
y desde acá yo puedo seleccionar un equipo, por ejemplo, o varios, y decirle iniciar una búsqueda de parches o instalar los parches que faltan en esa máquina. Eso es con respecto al tema del estado de control y actualizaciones de Windows Update. Entonces, como veíamos, tenemos herramientas para imágenes, tenemos herramientas para actualización de parches de software de terceros, en este caso Software Updater. Tenemos la posibilidad de agregar otras aplicaciones, por ejemplo, MySQL, Adobe, Office, y en realidad cualquier aplicación que ustedes puedan tener un instalador, la pueden agregar. Tenemos la posibilidad de automatizar tareas a través de script, y eso nos permite, obviamente, ahorrar tiempo, y también tenemos las opciones de Windows Update. Junto con esto tenemos una serie de reportes, por ejemplo, como inventario de software. En el inventario podemos saber cuál es el hardware que tenemos en los equipos, podemos ver si es que hay alguna máquina que tiene un hardware que no, quizá por ejemplo tiene muy poca memoria en RAM, muy poco espacio en disco, ese tipo de cosas. Podemos ver el inventario del software, entre otras cosas. Muchas gracias, Jorge. Como mencionamos anteriormente, para implementar estas herramientas que Jorge nos acaba de mostrar, no necesitamos una engorrosa infraestructura local ni un entrenamiento excesivo, ¿cierto? Usualmente podemos hacer estas configuraciones en máximo 60 minutos durante una sesión de acompañamiento de una prueba de concepto o de servicios profesionales con nuestro especialista, que en este caso es Jorge. Jorge, yo no sé si serías tan amable de avanzar a la siguiente slide. Como muestra el slide, hay tres links, y en el primero está mostrando la prueba de concepto. Ustedes pinchan ese link, los va a llevar a Calendly, que es un calendario online, donde muestra la disponibilidad de Jorge para realizar estas pruebas de concepto, y ustedes pueden elegir el día y la hora que ustedes más les acomode para poder generar, digamos, esta prueba de concepto que dura 60 minutos, y como habíamos mencionado anteriormente, 60 minutos es suficiente para poder instalar y configurar, digamos, las aplicaciones que ustedes necesiten. Y eso, más que nada quiero agradecerle su tiempo, agradecerte, Jorge, a ti también, y bueno, y nos estaríamos viendo el próximo mes con nuestro siguiente webinar. Que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes a todos y gracias por su tiempo.